Como siempre recuerden, yo ahora muteo a todos, se desmutean cualquier cosa y lo vemos, preguntas, consultas directamente. No, se han sido por el chat. Bueno, vamos a empezar. Damos F5. Entonces, hoy ya estamos terminando, vamos a hablar un poquito de la segunda parte del exilio. La otra vez habíamos empezado a hablar un poquito del Tantra, o sea, nos habíamos enfocado en cómo funcionaban las cuestiones en el exilio, y vamos a hablar un poquito de las diferentes escuelas que se formaron, ¿no? Para ir terminando para la lección que viene, ver directamente ya el final, que es el budismo más en tiempos contemporáneos. Este es el formato, como siempre, ya lo conocemos todos los que estamos acá, así que voy a pasar. Y hoy, esencialmente, vamos a seguir hablando un poquito vamos a seguir viendo un poco los mismos autores que vimos otra vez, porque ya habíamos empezado a ver un poco de cómo se formaba, pero vamos a sumar, por ejemplo, a Wain, a Gombrich y a Nakamura, que son gente muy formada. Gombrich es probablemente el día de hoy el budólogo, él se enfoca mucho en el Nikaya, el budólogo más respetado de todos, con lo cual es un gran autor. Hay un libro que se llama, que es Historia Social del Budismo en Sri Lanka, que es increíble. Y el foco de hoy va a estar puesto, va a ser más histórico, va a ser esencialmente sobre cómo el budismo se expande a lo largo de todo Asia, una vez que está exiliado, ¿no? La otra vez hemos llegado en que, por diferentes factores, el budismo se va de la India. Entonces, la primera pregunta uno podría hacer es, ¿a dónde se va? Yo, una sola cosa quiero comentar antes de empezar con cada país, para tener que esperar acá. Hay dos cosas. Por un lado, hay muchísimo escrito de lo que es el budismo expandiéndose hacia Occidente, y hay ahora un montón de estudios que están haciendo porque desapareció todo el budismo que fue para Occidente o fue sincretizado. Hay mucho que está haciendo entre la integración budismo y Grecia, y cómo se genera el pirronismo y el estoicismo, que son dos formas de budismo adaptados a Grecia, que ahora se está estudiando muchísimo, pero no son reconocidas generalmente como budismo a priori, digamos. Con lo cual es algo que yo no incluí. Tampoco incluí otras formas que son sincréticas, que son súper importantes, como por ejemplo el maniqueísmo. Cuando nosotros decimos esta situación maniquea, estamos hablando de una religión dualista que toma muchísimo el budismo, toma esencialmente su estructura básica. No la estoy incluyendo también porque, de vuelta, si bien uno puede decir, tiene un montón de influencia del budismo, a priori no es tan fácil de reconocer como budismo como de sus derivados, ¿no? Eso no lo incluí porque aparte hubiera sido imposible ese. Entonces, es complejo, es algo que se está desarrollando en estos momentos, y es algo que no me parece no aporta tanto a la persona que es budista ahora. Por otro lado, seguro me olvidé 18.000 cosas. Metí los países que para mí generan escuelas como más representativas. Esto es puramente personal. Por ejemplo, no puse Mongolia, porque yo entiendo que Mongolia es parte de la zona cultural tibetana, con lo cual poner Tíbet, Bután y Nepal ya era bastante. Y seguro que hay cosas que, por ejemplo, puse Tailandia, pero no puse Laos y Camboya, y uno podría decir, bueno, pero en Camboya está el Angkor Wat, que es un templo de Batra, sí, pero me parece que puse los países que generan como una zona cultural más fuerte. Y mi criterio para elegir los países son aquellos que de alguna forma marcan como una escuela. Me preocupa menos la cuestión geográfica que digamos, la cuestión a nivel social y doctrinal de generar una escuela fuerte de budismo. No significa que nosotros no lo tengan, pero teníamos que entrar a una hora, así que hice esencialmente una selección en lo que para mi criterio, que son los más importantes, y especialmente usando como mi propio criterio el tema de, por un lado, producción, tanto literaria como filosófica, y por otro lado, por supuesto, la interacción con otras escuelas. Entonces, estamos en la India, el budismo está desapareciendo. ¿Dónde se va? ¿Dónde se expande? Al oeste se expande, pero después desaparece, entonces no nos vamos a ocupar de eso. Se expande, por ejemplo, a Sri Lanka, ¿no? O a Ceilán, que está, por supuesto, al sur de la India, directamente al sur.
Y este, por ejemplo, es uno de los primeros budismos que aparece y probablemente sea el budismo más importante para la gente que sigue Nikaya, y ahora vamos a ver por qué. Quiero decir, es importante para la gente que sigue Nikaya y es probablemente para Occidente el primer budismo y el más importante a nivel histórico, porque es cuando los ingleses van y, por supuesto, toman control de la India y toman control de Sri Lanka. Es el primer budismo en el cual tiene acceso a un canon y una historia más sistemática, ¿no? El budismo llega a Sri Lanka en siglo III de la Era Común, todas las fechas nacen generalmente en la Era Común, y hay una historia fundacional eh, bastante común que vamos a ver. En el siglo III antes de la Era Común estaba, por supuesto, Ashoka. ¿Se acuerdan de Ashoka? El emperador que es como el modelo del Chakravartin, como el modelo del emperador budista, ¿no? Y este emperador, en un momento, él envía a una serie digamos, diplomáticos barra evangelistas, en el sentido más budista, ¿no? Para intentar llevar el budismo expandido a todos lados. Tenemos los pilares de Ashoka, que son pilares donde están escritos los hechos de Ashoka en varios idiomas, y en teoría uno de sus tantos hijos se nombró monje, y según el Ipavansa, que es la crónica del budismo en Sri Lanka, Ashoka lo envía a Sri Lanka a llevar el budismo, que en esa época estamos pensando, no había una división muy grande entre Mahayamikika, ¿no? Y Sthaviravadas. Entonces lleva el budismo esencialmente Nikaya ahí. Por la cercanía a la India y por el parecer patronazgo imperial, más allá que Mahinatero es la persona que está sentada, que podemos ver en la imagen, más allá de que haya existido, tenemos mucho más información de lo que eso. Y es una historia bastante común, como el hijo de Ashoka es como decir, una forma de legitimar a alguien. La verdad es que el Sthaviravada, el budismo que estaba más a intentar mantener la tradición Pali, cobra grandes fuerzas. Generalmente, con los libros viejos de budismo, vamos a encontrar que dicen budismo norteño o budismo sureño. Y cuando dicen budismo norteño dicen Mahayana, y cuando dicen budismo sureño quiere decir Nikaya, ¿no? O Theravada. En realidad, esto pasa porque las escuelas mahayamíticas y el resto de las escuelas que van a generar el Mahayana se encuentran generalmente más aisladas y son las que tienen contacto en la ruta de la seda con, por ejemplo, el Gandhara y con toda la cuestión greco-budista. Y las escuelas del sur, las escuelas de la zona tamil y las escuelas de Sri Lanka, son esencialmente, principalmente Nikayas. Pero no es que hay una división geográfica, teníamos escuelas Nikayas en el norte, teníamos un montón de escuelas mahayamicas en el sur, como vamos ahora a ver. Lo que pasa es que la escuela Nikaya tiene el patronazgo imperial, que esto es un factor importante, y generan una alianza con los reyes o los señores de guerra de Sri Lanka en sí. Entonces, esto les permite tener más financiamiento, y de acá se hace un hito que en el primer siglo de la Era Común se genera la primera apuesta por escrito de todo el canon Pali, del Tripitaka. Imagínense lo que debe haber sido esto, tener que invitar a un grupo de gente grande, ¿no? O sea, no lo podíamos hacer con 10 personas, sino que teníamos que invitar a todos los monjes que recordaban el canon Pali, sentarlos y escribirlo una y otra vez, y discutir qué textos entraban, discutir qué no entraba, discutir si esto que estaba por la mitad se podía buscar. Fue un trabajo de casi un siglo entero, ¿no? Y esto, por supuesto, es un gran hito en el budismo. Es la primera vez que lo que todo un grupo de gente dice que enseña el Buda se pone por escrito y se sistematiza. Esto es así, pero por otro lado, el Mahayana, o el proto-Mahayana, ¿no? Tiene muchísimo foco, y tiene muchísima popularidad. Lo que pasa es que no tiene el patronazgo imperial, pero se esparce rápidamente por toda la India y por Sri Lanka. Tanto es así que cuando Xuanzang, que es un gran peregrino chino, ¿no? llega a la zona, él dice que existen dos grandes grupos,
que es tradición Avyagiri, que va a ser la tradición, por así decirlo, es como una especie de denominación para todo lo que es el Mahayana. Mahayana más esotérico, ¿no? El Mahayana de Lankavatara, el Mahayana de, por ejemplo, Lankavatara significa, ¿no? El descenso en Lanka. Es un sutra súper místico del Mahayana, y la tradición del Sutra del Corazón y el principio del Vajrayana, o sea que hay el Vajrayana también en Sri Lanka. Y después está la tradición Mahavirain, Virain, Viran, que me trabé, Mahaviharini, está, por las viharas, ¿no? Con foco en el Nikaya. Lo que pasa es que Sri Lanka misma empieza a tener una serie de problemas políticos y empieza a fragmentarse en una serie de señores de la guerra. Muchos seguían el Vajrayana, no el de Mahayana, pero finalmente hay un rey que se llama Parakrambaju, que es como el gran unificador de Sri Lanka, que unifica de vuelta, y él unifica en base al Mahaviharini, es decir, en base al budismo Nikaya. A partir de ese momento, la mayor parte del budismo de Sri Lanka es puramente Nikaya, y es uno de los países, digamos, como más importantes del culto Nikaya en sí. Menos conocido, por ejemplo, que Myanmar o que Tailandia, pero quizás es más importante históricamente, porque es donde se generó el Tripitaka, y donde, por otro lado, el Nikaya tiene 2100 años, casi 2200 años ahora, de transmisión ininterrumpida. Sin embargo, aún al día de hoy quedan restos del culto Mahayana y Vajrayana. Hay una veneración a Nata, Nata significa señor, ¿no? En ese sentido, pero es una forma de Avalokiteshvara, que se llama Lokeshnata, o Lokeshvaraya, que es Avalokiteshvara sentado con Amitabha en su cabeza, esencialmente la configuración tántrica. Y esto se ve muchísimo como culto popular, con lo cual aún al día de hoy quedan rastros del Vajrayana. Es súper interesante, yo recontra aconsejo Gombrich en este tema, pero es complejo, complejo. Es una cuestión que el día de hoy se está intentando entender. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tampoco tenemos muy en claro cómo fue el primer Vajrayana. Tenemos algunos textos, pero reconstruir el culto en un sistema que esencialmente es oral y el texto sirve solamente como apoyo es difícil. Por supuesto, tenemos mucha idea de cómo es el Vajrayana tardío, porque tenemos todo el budismo tibetano, por ejemplo, o el Shingon, ¿no? Para intentar entenderlo. Pero el primer Vajrayana es muy diferente y nosotros realmente solamente tenemos dos restos. Con lo cual es súper interesante. Pero si hablamos de países Nikayas, el 99% de la gente cuando uno dice Theravada va a decir Tailandia, ¿no? ¿Esperen qué? Y Tailandia es esencialmente, al día de hoy, probablemente el más importante de los países Nikayas, ¿no? Como en el caso de Sri Lanka, los primeros contactos fueron hechos en la época de Ashoka. También Ashoka manda una embajada para evangelización. Y como en el caso de Sri Lanka, también existen múltiples escuelas al principio. Vamos a encontrar que... Perdón, esperen un segundito que pasó algo con eso. Ahí está. Vamos a encontrar que esto es una cuestión que se repite mucho, múltiples escuelas llegan, pero después, por alguna cuestión política, generalmente queda una escuela. Y generalmente cuando la decisión es puramente política, es más probable que el Nikaya. ¿No? Esto históricamente ha sido así, salvo en el caso del Tíbet. Entonces, al principio, lo que nosotros llamamos Tailandia era un conjunto, un montón de culturas. Está la cultura Khmer, ¿no? Estaba la cultura Ari, estaba la cultura patagoniana, estaba un montón de culturas. En cada uno de ellos había diferentes formas de acercarse al budismo. Al principio esencialmente depende de quién llegara y quién estableciera una escuela de budismo, pero para el siglo VII empieza a haber
empieza a tomar preponderancia el Vajrayana. Recordemos que Tailandia, Laos y Camboya han sido centros de muchísima práctica tántrica, y hay uno que se llamaba Alganin, que era una escuela budista vajrayana que hacía mucho foco en la Anuttara, para tener una idea, que es el nivel, como recordemos, más alto de tantras, en el cual, por ejemplo, es el que se practica en Tíbet, ¿no? Pero se considera que tenían muchísima transmisión y uno lo puede ver en los templos. Aún el Angkor Wat, que es un templo muy famoso en Camboya, está todo dedicado a figuras del Vajrayana. Y el primer imperio que unifica la zona, que es el Imperio Khmer, esencialmente, a partir del siglo IX de la Era Común, se vuelven patrones del Vajrayana. Pero, en esta época ustedes recuerdan que el Vajrayana empieza a desaparecer de la India. El Imperio Pala, que era el gran propulsor del Vajrayana, cae. Esto hace que por un tiempo se desplace, digamos, el centro del Vajrayana a dos países que no tenían tanta comunicación como era el Tíbet, por ejemplo, y Tailandia. Tailandia tiene problemas también a nivel social, y en el siglo XI, un maestro Theravada, que se llama Dhammasini Mahathera, que significa el poder del Dharma, el gran monje, ¿no? Que era una etnia minoritaria, que no era Khmer, era Mon, que es una etnia importante en Tailandia, consigue ser el receptor religioso de un reino pequeño que después se expandió, el reino de Pagan. Se llama así literalmente, ¿no? Y entonces, acá podemos volver a ver, mediante su papel como, digamos, como preceptor o como confesor, dirían en Occidente, ¿no? De todos los reyes, creo que, no me acuerdo exactamente cuántos, pero creo que es el preceptor de 4 reyes, ¿no? Vive mucho, y bueno, y aparte de un reino guerrero, los reyes no vivían tanto. Esencialmente, centraliza de vuelta el culto Nikaya dentro de Tailandia y expulsa al Vajrayana, ¿no? Esto es una cuestión que se va a repetir muchísimo en el sudeste asiático. Realmente el Vajrayana es mucho mejor como sistema antinómico, como sistema de organización de gobierno. Lo que tiende a pasar es que hay un momento, digamos, que yo llamaría como de alta cultura, donde se produce mucho arte, se produce mucha filosofía, que generalmente está marcado por el Vajrayana, pero después viene en un momento una reforma más dura y una reforma más puritana, y siempre, generalmente en el budismo, la reforma más puritana está organizada al lado de escuelas nikayas, ¿no? De la mano de escuelas nikayas, que toma una división muy clara, así como el Vajrayana, justamente la idea es que no haya división entre, por ejemplo, lo político y lo soteriológico. Generalmente en el Nikaya sí. En el Nikaya se marca que esto es espiritual, por así decirlo, entonces esto es el Buda-Dharma, esto lo manejan los monjes, no hay laicos, y las monjas tienen un papel muy, muy reducido. Esto es secular, entonces lo maneja el rey. Yo creo que estas son las grandes ventajas que le da a un rey guerrero, ¿no? Por así decirlo, la idea de el patronazgo Nikaya. Mientras que en el Vajrayana esta idea de que no hay dos cosas, o sea, el rey debería ser también practicante en el sentido avanzado, idealmente un Buda, genera más problemas porque también tiene que comportarse según ¿cómo se llama? El código del budismo, ¿no? Pero bueno, sea como sea, en Tailandia toma mucha forma ¿cómo se llama? El, el budismo Nikaya. De hecho, la orden con más monjes, no la principal, pero la orden con más monjes tradicional se llama Maha Nikaya, el Gran Nikaya, que es la forma correcta de llamar al Theravada, ¿no? Pero esta orden crece en poder, crece en influencia, y tiene el problema de que empieza a estar enfocada muchísimo más en la parte administrativa y educativa que en la parte puramente meditativa, ¿no? Y soteriológica del budismo. Y entonces, en el siglo XIX, el rey Mongkut, que es un personaje fantástico, ¿no? Había sido un monje de 27 años y después fue rey, decide que en realidad esto no tiene mucho sentido, porque la mayor parte de los monjes terminan siendo como una casta de brahmanes del poder, ¿no? Entonces genera la orden Dhammayutika, que es la orden oficial de Tailandia,
que es un orden de reforma con foco de vuelta en todo lo que es meditación. Todo lo que es mindfulness, todo lo que es meditación Theravada moderna, todo lo que es budismo secular, depende de esta orden más damayútica, ¿no? Por supuesto, es una orden Nikaya dentro de Tailandia, con lo cual sus responsabilidades son bien claras y están como, por un lado está el rey y por otro lado, fíjense que en Tailandia, aún el día de hoy, la monarquía es súper fuerte, y por otro lado está la orden, y no ya es una cuestión mahayana de cuestión más social, pero es la reforma a la orden Mahanikaya. Sin embargo, la orden Mahanikaya tiene la mayor parte de los monasterios aún el día de hoy, con lo cual, entre esas dos, diría que son el 90% del Theravada, más el 10% que queda Sri Lanka, ¿no? A ver. Y ahora pasamos a otra parte del mundo que es súper importante y que se perdió mucho de esto, que es Srivijaya. Srivijaya era un imperio, ¿no? Que era probablemente también el centro más importante, que era todo Vajrayana, que es el que generó el famoso Borobudur, que es un templo que está en toda Indonesia, está en Indonesia, en Malasia. Toda esa zona era un imperio marítimo, llamado Srivijaya, ¿no? Está la Socracia, centrada en esas islas, en donde esencialmente el imperio de Srivijaya tiene lugar a partir del siglo V-VI hasta el principio del XIII-XIV, donde cae bajo el Islam, que ustedes saben que al día de hoy es esencialmente la religión de toda esa zona. No hay muchos, es un imperio que está medio lejano, probablemente haya tenido primeros contactos con el hinduismo, con el budismo, por los marinos hindúes, pero no se sabe exactamente en qué momento llegó el budismo ahí. Sí sabemos que cuando se instala el budismo, se instala el Vajrayana, y se instala, y es probablemente el centro de mayor conocimiento, junto con Tailandia, en la época que Tailandia todavía era Vajrayana, y de aprendizaje, donde están la mayor parte de las universidades tántricas. Tanto es así que, por ejemplo, Atisha, ¿recuerdan Atisha Dipankara, que después va a ir al Tíbet? Se fue a formar mucho tiempo en Srivijaya. Ahora, como Srivijaya era una colección de islas, y generalmente, como cualquier Tarasocracia, tenía pequeñas ciudades, tenía ciudades tan grandes, tenía más puertos, y tendía a preocuparse más del comercio de la conquista que directamente de una urbanización, sumado a que las islas de Singapur, Malasia, bueno, Singapur no sé, pero la ciudad de Singapur, donde está Singapur, Malasia, Indonesia, todas esas zonas son zonas selváticas muy fuertes, que hay isla y selva, isla y selva, isla y selva, más que haber un lugar hegemónico de culto, lo que había era multiplicidad de pequeños templos, ¿no? Cada islita tenía su templo más chico, más grande. Y lo que se hacía, se elegía una isla central generalmente para hacer el culto anual o el culto más imperial. El centro del culto imperial, que es un gran templo, que es el templo de Borobudur, es súper famoso, es probablemente el mandala budista más grande de la Tierra, ¿no? Está hecho literalmente como un mandala. Pero aparte, por supuesto, con esta cuestión de que no va a haber una autoridad central, o no va a haber un patronazgo tan claro, el budismo de Srivijaya, nosotros sabemos que estaba mezclado con el hinduismo, especialmente el Vajrayana, que ya venía mezclado con el hinduismo de entrada, y estaba mezclado también con un montón de corrientes locales. Este budismo es probablemente el más importante de todo el sudeste asiático, en el momento que existe, pero ya a partir del siglo XIV empieza a caer bajo la hegemonía del Islam, que conquista todos los lugares y al día de hoy se mantiene siendo lugares islámicos. Pero nosotros no estamos acostumbrados a pensar el Vajrayana tan fuera del Tíbet y el Japón, y sin embargo el sudeste asiático en su momento fue el gran foco del Vajrayana, mientras que el Tíbet está intentando organizarlo de entenderlo, ¿no? En ese sentido, con lo cual esto es algo que es súper interesante y se está intentando ver, pero al día de hoy recién se está pudiendo estudiar. Hablando del Tíbet, yo voy a pasar rápido porque hicimos un poquito en la introducción en el Tíbet, pero el Tíbet está, por supuesto, cerca de la India, está cerca del norte de la India, donde están las grandes universidades tántricas del Imperio Pala,
Y Nepal era esencialmente el lugar del nacimiento del Buda, con lo cual es normal que haya muchísima transmisión y muchísimo, ¿cómo se llama? Muchísimo llegada del budismo, ¿no? Por otro lado, es el lugar clásico del tantrismo hindú, con lo cual había mucha sincretización de por sí del budismo. Nepal es probablemente el lugar donde haya más budismo de forma ininterrumpida, y tengamos 2500 años de budismo ininterrumpido desde el nacimiento del Buda, ¿no? Cuando el budismo decae en la India, el Imperio Pala, que está en la parte de Nepal, es el gran continuador del budismo tántrico, y cuando llega el Islam y muchas zonas se vuelven de vuelta hinduistas, es como el gran refugio en Nepal la mayor parte del budismo. Esto, o por supuesto, pasa al Tíbet. Nosotros ya hemos hablado bastante de Padmasambhava, lo comentamos un par de veces, pero esencialmente como una forma simple. En el siglo VII, Songtsen Gampo, que es el primer unificador del imperio Yarlung, que es un gran imperio tibetano, decide que necesita, él tiene una visión, un cofre que parece un mantra de Chenrezig, y decide que el budismo va a ser el mecanismo por el cual se puede contactar con el norte de la India, que todavía está el imperio Pala, con Nepal, con el sur, con Tailandia, ¿no? Con Sri Lanka, y esencialmente hacer como el culto imperial en un momento en el cual el budismo existía en pocos templos en el Tíbet, era principalmente Bon. Había budistas del este del Tíbet y había budistas en el norte del Tíbet, pero principalmente era Bon. Él manda a buscar a Tomisambota, por ejemplo, manda a buscar el alfabeto budista, empieza a armar un alfabeto budista tibetano que no tenía. Y recién Trisum Detsa en el siglo VIII establece las bases para invitar al abad de Nalanda, Santa Rakshita, a enseñar. Pero Santa Rakshita era un abad que era extremadamente monacal y no consigue impresionar a los tibetanos que eran como más tántricos. Es importante saber que cuando va, por ejemplo, al Tíbet, lo primero que hace antes de Santa Rakshita de entrar a Nepal, de entrar al Tíbet, es quedarse un tiempo en Nepal y mandar enviados a Bután para también eh, mantener el budismo vivo en esas zonas. Toda esta zona de Nepal, Bután y Tíbet se la conoce generalmente en términos académicos como la zona de influencia cultural tibetana. Si bien son formalmente otros diferentes países, la verdad es que es un continuo muy grande, ¿no? Generalmente la gente no distingue tanto culturalmente entre Nepal, especialmente entre Bután y el Tíbet, ¿no? Santa Rakshita no consigue convencer a los tibetanos, por supuesto invita a Padmasambhava, y todos conocemos lo que hace Padmasambhava cuando llega, convierte al Tíbet, y establece el principio del budismo tibetano con la tradición Nyingma. Luego él parte para Bután, y de esta forma también une esencialmente tanto Nepal, donde viene, Bután y el Tíbet. Los primeros envíos son del final del Imperio Yarlung en el siglo IX, generalmente en Bután, donde se empiezan a establecer las escuelas budistas, y grandes maestros budistas tibetanos generalmente viajaron a Bután y establecieron budistas, especialmente Drukpa Kunglei, el jefe, el fundador de la Drukpa Kagyu, ¿no? Es esencialmente un país con una tradición casi ininterrumpida de budismo también, y al día de hoy, siendo que si es una monarquía Bután, es el último país donde tiene valor de religión estatal imperial el budismo. Con lo cual es probablemente unos últimos remanentes de lo que era el budismo en tiempos antiguos, ¿no? Dentro de Bután. Interesantemente, en estos tres países, la forma que se mantiene el budismo es la forma que tiene el budismo en el momento del escape de la India, que es este budismo que se denomina generalmente Trikaya, Triyana, que es otra cosa. Que significa que no es puramente el budismo tántrico, que yo decía al principio que nos falta conocer, ¿no? Es el primer budismo tántrico. Sino que el Triyana tiene esencialmente tres componentes. Tiene la metodología de meditación y la metodología de la disciplina monástica del Nikaya. Cuando, por ejemplo, uno ve un monje tibetano, o un monje nepalí, o un monje butanés, están ordenados con un código
Nikaya, con el código Mula Sarvastivada. Tiene la filosofía, tiene la epistemología y toda la parte lógica del Mahayana, junto con el fin del Mahayana, de iluminarse directamente, y el camino del Bodhisattva, y toda digamos, todo el marco conceptual puramente Mahayana, pero tiene los métodos de práctica y los rituales del Vajrayana. Y esto es interesante porque en su momento, y hay una gran discusión dentro de los autores nepalíes, tibetanos y butaneses, el Vajrayana al parecer tenía su propio camino totalmente separado del Mahayana, en ese sentido. Esta síntesis de los tres tipos de budismo, que vamos a ver que también es importante en otros lugares, se da esencialmente en el budismo tántrico tardío, por así decirlo. Y hay sistemas en los cuales nosotros tenemos casi completos que claramente son como sistemas separados, ¿no? De eso, que mantienen los conceptos de Bodhisattva y esos, pero establecen su propio sistema casi totalmente armado. Por ejemplo, el Kalachakra, ¿no? Son sistemas complejos en los cuales uno puede encontrar esencialmente casi todo el budismo. Pero tenemos que hablar, por supuesto, del país con más budistas del mundo, que es China, ahora, que es el país que está, por supuesto, al este de Nepal, Tíbet y Bután. Y China es probablemente el país con una historia más compleja del budismo, que yo solamente voy a poder hacerlo súper rápido, ¿no? No voy a poder detallar mucho. China es un país que tiene una historia larguísima en el budismo, y en muchos casos, una cuestión interesante es que a diferencia del Tíbet, Nepal o Bután, donde el budismo modificó la estructura del país, en muchos casos, en China, todo lo que entra, pero especialmente el budismo, se significa, se vuelve chino, ¿no? Entonces, las escuelas que van a existir en China van siempre a tener algún carácter significado, no van a ser exactamente igual que las escuelas previas. No sabemos exactamente quién fue el primero que llevó el budismo a China. Sí sabemos que para el primer siglo de la común ya estaba siendo practicado, y hay un montón em, de referencias a monjes, principalmente nikayas, en el budismo chino. Quien es como la primera embajada de peso es Anshin Gao, que era un monje parto, ¿no? ¿Recuerdan? Partia en Asia Central, que se transforma en monje sarvastivada, y en siglo II empieza a ser lo primero y lo más importante que va a tener que hacer cualquier persona que quiera llevar el budismo a China. En China, por supuesto, hay una tradición filosófica amplísima, y ya para el siglo I y II ya teníamos las grandes corrientes de pensamiento chino. Teníamos el taoísmo de Lao Tse, teníamos el confucianismo, por supuesto, Confucio y Mencio y todo el resto, teníamos el moísmo, el Mo Tse, teníamos las escuelas Yin Yang, el legalismo de Han Fei, todas estas escuelas, todas estas tradiciones, que cada una es compleja y digamos, con muchos textos. Imaginemos como, por ejemplo, nosotros podemos decir existencialismo, o el nominalismo, o la dialéctica, o el dualismo cartesiano. Son todas tradiciones de mucho peso que ya estaban desarrolladas y con mucha carga intelectual al principio de la era común, hace 2000 años. Entonces, han llegado inteligentemente, en vez de querer simplemente traducir los textos budistas, lo que hace, empieza a armar un marco teórico tomando diferentes conceptos de diferentes escuelas, ¿no? Hacen como lo opuesto que hicieron en el Tíbet. En el Tíbet, el pueblo tibetano, al principio enviados por Sonson Gampo y Tristan Detsen, adecuó todo, adecuó hasta su lenguaje, ¿no? Adecuó hasta la forma de escribir al budismo. Y acá han chingado hacia lo opuesto, adecuó al budismo al lenguaje filosófico imperante en China. Y para esto, por ejemplo, toma un montón de cuestiones que ya venían siendo tomadas antes por otras escuelas. Uno tiene, por ejemplo, textos confucianistas que hablan del Dao, ¿no? De la vía, pero porque es un término que no es simplemente taoísta, sino que aparecen un montón de cuestiones. Entonces, cuando Anshin Gao, por ejemplo, habla del Buda Dharma, él habla del Dao, ¿no? Si bien, por supuesto, cuando él dice Dao, no es lo mismo que dice Confucio, que dice Chuang-Tzu, por ejemplo, ¿no? Sino que habla del Buda Dharma en sí. Pero empieza a adecuar el marco teórico para que resulte
similar a los intelectuales chinos. Y esto uno lo puede ver en Occidente, especialmente cuando ve filósofos occidentales que generalmente no son gente formada en budismo, sino que son formadas en filosofía occidental, que quiere aplicar uno de los grandes problemas, por ejemplo, el problema del mal, dentro del budismo. Entonces uno va a encontrar textos como el problema del mal en el budismo, que es una formulación que desde términos budistas no tiene sentido. Pero como tiene sentido para, por ejemplo, toda la filosofía cristiana, bueno, hay mucha gente que intenta investigar por qué tiene o no tiene sentido, entonces se refiere a eso como el problema del mal. Así vamos a tener, por ejemplo, en textos occidentales, todo el principio del budismo, del budismo en Occidente, el estudio, pero déjame, el principio del estudio sistemático del budismo en Occidente, en el siglo XIX y siglo XX, muchos textos que rescatan la figura de Mara como el adversario del Buda, especialmente Jung, ¿no? Que en esto Jung siempre es un campeón de hacer todo jungiano, entonces Mara es la sombra del Buda. Ustedes se darán cuenta que en realidad Mara como personaje, no como concepto como los cuatro Maras o los factores, pero Mara como personaje no es muy importante en el budismo. De hecho, el Mara del Buda teóricamente se ilumina en el siglo VII, con lo cual ya no existe, digamos, o existe como Buda, digamos, ¿no? Pero es interesante como esto pasa también en Occidente. Por supuesto, en China, el primer budismo que llega, generalmente, como en todos lados, va a ser el budismo Nikaya. Y el budismo Nikaya de la escuela Dharmagupta tiene un gran impulso cuando los chinos invaden y conquistan un reino que se llama el reino de Kucha, que era un reino que estaba al oeste de China, al suroeste de China, y ahí toma prisionero a un monje que se llama Kumarayiva, que Kumarayiva va a ser probablemente el principal de los traductores de cualquier texto budista a chino. ¿Por qué? Porque no solo tiene el conocimiento y la formación monacal, sino que tiene algo mucho más importante para el gusto chino, que es una gran oreja para escribir poesía. Y tiene el don de la poesía, y en China eso es extremadamente apreciado, utiliza un estilo muy elegante. Cuando uno lee, por ejemplo, los textos de maestros Chan o eh, de maestros Zen, ¿no? Que hablan de forma tan poética, generalmente están queriendo de alguna forma tomar el estilo de Kumarajiva. Entonces, pero no solamente con el Chan y con el Zen, con todo el budismo en China, en el momento del reino Tang, ¿no? Que es tan budista, se ve tan impresionado que toma el lugar de repente, no solamente de una religión extraña de venida del oeste, sino que toma el lugar de alta poesía, alta cultura. Sumado a esto, en el siglo VI, ¿no? Bodhidharma, el patriarca de la tradición dhyana o meditación de la India, viaja a China y se forma el Shen, que después va a ser Song y Zen, ¿no? Que es probablemente el estilo budista más conocido acá en Occidente. Y es una cuestión súper interesante porque los primeros patriarcas Zen, Huinen incluido, toman todos los términos taoístas. Hay un dicho de una escuela que se llama Michuan, que desapareció en una escuela tántrica, que es un dicho que es despectivo, pero tiene algo de verdad, que es que dice que en realidad los taoístas, cuando se dieron cuenta que no eran tan populares, empezaron a hablar de budismo con términos taoístas, ¿no? Y que en realidad yo no creo que sea necesariamente así, pero es verdad que el budismo Zen, el budismo Chan, al principio especialmente, utiliza totalmente términos taoístas sobre términos clásicamente budistas para expresar su realización. Con lo cual, es un budismo realmente chino en ese sentido, ¿no? Nosotros no tenemos casi información de la tradición dhyana, la tradición de meditación, previamente a Bodhidharma. Hay algunos nombres, pero son tan vagos que cuesta hacerlos. Pero sea que haya sido creada justo para el momento del viaje de Bodhidharma, o sea que sea previa, la verdad que el Chan es algo que es esencialmente chino, ¿no? En la dinastía Tang que yo había mencionado, por supuesto, se produce
uno de los episodios más lindos y más, para mí, una de las mejores historias, yo creo, de toda la humanidad, que es el viaje al oeste, cuando va Joazán y va con el Rey Mono, ¿no? Con Sun Wukong y con todos a buscar a buscar las escrituras mahayanas. Más allá digamos, del libro y la leyenda, que es hermosa, realmente yo, que no la haya leído, se están perdiendo los clásicos de la humanidad, es increíble. El Joseon va y vuelve con estructuras mahayanas, y en ese momento ya había Mahayana, pero empieza a entrar mucho el Mahayana más esotérico y eh, el primer Vajrayana. Tanto es que nosotros tenemos también de vuelta la figura de Vajra, que es una figura que no es tan conocida dentro del panteón vajrayana, pero que es probablemente la más importante a nivel de la transmisión vajrayana. Fíjense que aparece en Angkor Wat, yo había dicho, en Camboya, aparece también en China. Hay muchas versiones de Vajrayana en China. Y este impulso del siglo VII que hace Joazán hace que en el siglo VIII el Vajrayana en China tenga un siglo de vida glorioso donde se producen muchísimas obras y se produce muchísimos centros de practicantes. Esto va a dar lugar a dos tradiciones importantísimas. La tradición esotérica de todo el sudeste asiático, incluyendo Corea y Japón, y por otro lado va a dar una tradición china que se llama Mission Fan, que desaparece, ahora vamos a ver por qué, y termina, y lo único que queda es una escuela sincrética taoísta que se llama Maoyan, que es una escuela que llamaríamos de Vajrayana taoísta, ¿no? Podemos llamar. El siglo IX, la dinastía Tang encuentra que de repente mira para todos lados y tiene todos adeptos tántricos de practicantes budistas, y el antinomianismo y anarquismo, o si no anarquismo, por lo menos forma descentralizada de manejar el poder igualitaria que tiene el Vajrayana, muy bien no va con el confucianismo chino básico, ¿no? Entonces, desde ese momento, el sistema Tang dice, no, esto no puede ser así, y reprime todas las escuelas esotéricas chinas. Lo que se tiende a dar favor al sistema de Dharmadukta, que es un sistema jerárquico Nikaya estándar, y el Chan, que si bien era un poquito más leve en su forma jerárquica que el Dharmagupta, no llegaba al punto del Vajrayana de intentar igualar a todo el mundo del poder. Una vez que esto pasa, China se vuelve esencialmente Mahayana, ¿no? El Dharmagupta y algunas escuelas mahayanas, como el Chan, van a generar el Chan es bastante más sincrético en China que el Zen en Japón. Van a empezar a producir las grandes escuelas que después van a llegar a Japón, como el, el budismo de la tierra pura o el Zen. Lo importante es saber que en China, generalmente, a diferencia de Japón, donde cada escuela hace una cosa y se concentra en una cosa, en China todas las escuelas tienen que ser sincréticas, meten cuestiones confucianistas, taoístas. Entonces, por ejemplo, una escuela en China de Zen, una escuela Chan, va a tener cantos a la mitad y visualizaciones de la tierra pura, que en Japón serían como una escuela, más práctica Zen, que en Japón sería otra escuela, ¿no? Pero todo va a tender a ser Mahayana y va a haber mucho énfasis también en cuestiones sociales, ¿no? Con la influencia del confucianismo, con las relaciones sociales, la etiqueta, y generalmente va a ser vegetariano, el budismo chino. Esto cambia un poco bajo los mongoles y los manchúes, en donde vuelve a haber Vajrayana, pero el Vajrayana nunca es chino, siempre es importado por lamas tibetanos o mongoles. Con lo cual, el Vajrayana desaparece de China y China termina siendo mayoritariamente eh, Mahayana, con algunos reductos Dharmagupta Nikayas todavía al día de hoy, ¿no? Yendo al este de China, vamos a Corea, que probablemente sea el héroe no reconocido de todo el budismo en Asia. Vamos a ver por qué. Corea es un país con una historia muy variada y muy amplia, donde generalmente han sido varios reinos, ¿no? Corea era un país que en general no era considerado un destino budista por los budistas de Asia Central. Pero los budistas chinos, una vez que se empiezan a
a establecer, ya a partir del siglo VI, con el Imperio Tang, empiezan a encontrar que realmente tienen un gran territorio para avanzar, y esto va a ser como el budismo también llega a Japón. Entonces empiezan a mandar enviados. Y en Corea, al día de hoy, la religión oficial es un chamanismo. Entonces, ¿qué pasa? El budismo coreano, de entrada, lo primero que va a hacer, va a tomar mucho del papel o de interacción con el chamanismo local. Esto es lo mismo que pasó en el Tíbet, y va a dar un budismo que, salvo en casos puntuales, tiene mucha esta interpenetración de ritos chamánicos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a llegar el budismo a Corea, por supuesto llegan diferentes versiones. Llegan las Nikayas, llegan los Mahayanas, llega mucho Vajrayana en principio. Y lo que se encuentran, por ejemplo, el gran introductor que se llama Sundo, que era un monje chino, forma una escuela, y lo que se encuentran los coreanos cuando empiezan a recibir todo este budismo, y entonces se dan cuenta y dicen, che, pero esto no es todo compatible con tu, no sé, los Sarvastivadis piensan en la serie de momentos, el Yogacara dice eso que no tiene sentido, el Vajrayana utiliza el sistema Mayamika, pero después tenemos Chandrakirti. Entonces dice, esto es como muy incongruente, porque claro, ellos están recibiendo tipos de budismo diferentes. Entonces, lo que hacen, existe esta idea que se llama Tongbulgyo, que es budismo interpretado, que es, ok, de todo esto, vamos a cada uno intentar hacer una especie de síntesis budista. Es súper interesante, porque esto es algo que todos los budistas hacemos, ¿no? Esto de sentarse y decir, bueno, che, toda esta cosa yo la recibo, ¿qué hago? O sea, sencillamente, ¿qué hago? El Triyana, por ejemplo, podría ser Tombulgyo en Tíbet, pero los coreanos son el único pueblo que yo conozco que se sientan masivamente y de forma sistemática a decir, ok, queremos budismo, ¿qué hacemos con esto? Los únicos que tienen una cuestión más parecida a esto son los tibetanos, pero en el caso de los tibetanos generalmente no es el pueblo y los practicantes, son los reyes, ¿no? Los que hacen eso, los que se sientan y dicen, bueno, vamos a ser budistas, vamos a hacer un debate en Samye, ganó este, ganó acá. Es todo generalmente los centros coreanos de la historia intentan plantearse esta cuestión. En el siglo VI de la común, Yayang, que es el gran patriarca de Corea, funda el primer Sangha nacional. ¿Y qué hace? Habiendo tanta interacción con el sistema, con los espíritus chamánicos, él escribe literalmente rituales para los espíritus nacionales de Corea y para los espíritus locales, y de esa forma oficializa esta síntesis budista chamánica, por así decirlo. Entonces, en del siglo X al XIV se pone lo que se llama el reino de Goryeo, que es de donde viene Corea, ¿no? La palabra Corea. Y en el imperio de Goryeo, o el reino de Goryeo, el budismo se vuelve esencialmente la religión de Estado. Y es el único caso que yo conozco en que se hace de forma bastante énfasis, de forma abierta, el énfasis en el Zen, una sugería antes, el Seon coreano. Por supuesto, el Seon coreano tiene mucho más énfasis el chamanismo que el Zen japonés, pero hace lo que hace generalmente el Nikaya, que se vuelve la práctica normativa. Jinun, que era un patrón Seon, lo que se encuentra es, dice, bueno, ok, tanto estudio de texto no es tan importante, tanto estudio de comparación es tan importante, vayamos a la meditación, vayamos al ritual, vayamos al vivir en armonía, y con eso le da el carácter, alguien me escribió algo, al Zen coreano, ¿no? Esto es realmente digamos, la época de oro del budismo en Corea, que dura 3 siglos, pero lo que tiende a pasar es que el Zen más chamanismo, todos sabemos que sí, no es lo mismo que el Nikkei en cuanto a nivel de jerarquía y orden social. Da cierta estructura, pero esa estructura es más relajada, y a partir de la dinastía Joseon, que es la dinastía que va del siglo XIV al siglo XX, hasta que Corea termina siendo dividida, ¿no? Termina siendo 2 países, el budismo empieza a ser encontrado que no es tan útil, el budismo Zen especialmente, para aglutinar o organizar gente, ¿no? Y entonces es perseguido por el neoconfucianismo
de corte coreano. Piensa en el neoconfucianismo, las 5 relaciones sociales, un orden más vertical, ¿no? Recién a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, por supuesto, el Zen comienza a volver a tomar fuerza. Con lo cual, el Zen y el resto del budismo toman esta cuestión más marginal, ¿no? Yo en un texto lo llamo de toxicidad cultural del chamanismo, el chamanismo en Corea, y eso hace que se vuelvan marginales por un tiempo, por bastante tiempo. Solamente a partir de los últimos 50, 100 años, no menos, 60, 70 años, ha vuelto a ser recuperado. Con lo cual, Corea tiene esta tradición súper interesante en la cual hay una síntesis que se ha vuelto, por así decirlo, más chamánica, ¿no? Paso el tiempo. Y terminando ya, yendo al este, nos queda, por supuesto, el país que todo el mundo también asocia con el budismo, que es Japón. Acá Palom lo va a hacer 10 veces mejor que yo esta parte, pero esencialmente en Japón llega a ser un Nihon Shoki, que es una crónica de Japón, llega en el siglo VI por monjes coreanos. Nosotros hemos visto que en el siglo VI es el momento en que Corea se funda la primera yanga, y lo primero que hacen como cualquier yanga monacal es mandar enviados. Empiezan a llegar enviados a Corea, ¿no? En el siglo, enviados de Corea a Japón, pero no tienen tanto impulso y si van a la corte es un culto minoritario, hasta el siglo VII, donde hay una visita de monjes de Gandhara. Recordemos, Gandhara estaba al oeste de la India, y es una de las últimas visitas que hacen oficiales monjes de Gandhara antes de ser destruidos por la Asia islámico, y estos monjes, que venían haciendo como un tour de Asia Oriental, esencialmente le dan un impulso muy fuerte al budismo en Japón. Y en el periodo que va a seguir justo después de ese, el periodo de Asuka y Nara, que son un periodo que va desde el siglo VI al siglo VIII, se generan las 3 grandes escuelas las 6 grandes escuelas de budismo. Y es una cuestión que es interesante porque es como una especie de, en Japón es como, después de varios siglos que tardó en llegar el budismo ahí, se forma en la misma proporción que se forma en todo el resto de ¿cómo se llama?, de Asia. De las escuelas, 3, la escuela Ritsu, Jojitsu y Kushashu, eran escuelas Vinaya del Nikaya, ¿no? O sea que la mayor parte era Nikaya. 2 van a ser Mahāyānas, que hacen Ronshu y la Hoyo, y una va a ser solamente Vajrayana, la Kego, ¿no? Y esta proporción es la misma proporción que vamos a encontrar en toda la transmisión del budismo, pero va a ser bastante constante. Ahora, en el periodo que sigue este periodo, un periodo de estabilidad que es el periodo de Kamakura, que van del siglo XII al siglo XIV, va a tener crecimiento las 3 escuelas más importantes para el Japón hoy en día. Y va a dar una vuelta a China también, en alguna forma. Muchos maestros como Dogen van a ir a China para estudiar y para volver a revitalizar el budismo. De la misma forma que, por ejemplo, en el Tíbet, Marpa o por ejemplo, otros volvieron a buscar enseñanzas, ¿no?, a la India. Honen, que es un patriarca de la Tierra Pura, forma la Yodoshu, que es la rama más importante de Tierra Pura, y hoy en día es la rama de budismo con más gente, tanto en Japón como generalmente en el resto del mundo, ¿no? Dogen es el maestro tan famoso, de cual hay un montón de películas, que funda el Soto Zen, y lo funda como una revitalización del Zen cuando intenta volver a las raíces chinas. Y Nichiren, que es el fundador tanto del budismo Nichiren como su sucesor espiritual, la Soka Gakkai, ¿no?, empieza a enseñar el Sutra del Loto y empieza a formar. Él no forma una escuela de entrada que se llama Nichiren-shu, pero sino sus escritos se vuelven tan influyentes, que esencialmente terminan formando varias escuelas alrededor de él. Esto hace que estas 3 escuelas empiezan a ser todavía más importantes que las 6 escuelas previas. Esencialmente, por mucho tiempo va a quedar la escuela de la Yodoshu, va a ser la escuela de Tierra Pura, va a ser la tradición del pueblo, la mayor parte del pueblo japonés. En muchos tiempos, cuando reza un Buda, si le reza un Buda, le va a rezar a Amida.
y el Zen va a ser la escuela principal que va a tener el patronazgo imperial, ¿no? Esto toma todavía más énfasis en el siglo XVI, donde la escuela Rinzai, ustedes saben que la escuela Rinzai es la que hacen los koans, por ejemplo, empieza a ganar adeptos en la corte del emperador, frente al Soto Zen, como más orientada a la práctica en el sentido de sentarse. Y la Rinzai tiene mucha producción de poesía, como podemos ver, sigue siendo como el gran diferenciador, ¿no? Tanto en China como en Corea, como en Japón, como en realidad en todo el budismo, el buen poeta es siempre es una ventaja. Y especialmente en el siglo XVII, Takuan Sojo, que es probablemente la figura más importante del budismo tardío de Japón, se vuelve un monje súper honrado en Japón, lo invitan a todos lados, le dan una abadía, él se va de la abadía a los 3 días. Esencialmente es una figura muy linda, muy romántica, en la cual todo el mundo como que quiere honrarlo, reconocerlo, y él todo el tiempo se escapa. Pero escribe para su amigo, que era el jefe de los samuráis del Shogun, Yaegumo Mori, escribe un tratado de esgrima. Y acá se encuentra, yo creo es el lápice en el cual la filosofía budista hace para mí, hay un vuelco en este punto y empieza a estar totalmente asociada con la idea de los samuráis y del culto a la espada y de todo. Cuando nosotros vemos las películas de los samuráis y los ninjas, que son todos filosóficos y cada una de sus peleas es una forma de descubrir algo, generalmente uno lo puede seguir hasta Taekwondo, ¿no? La idea de que nosotros tenemos del Japón como guerreros puramente filósofos y guerreros poetas, yo creo que viene de este lugar, que es sorprendentemente tardía, ¿no? La mayor parte de los escritos que uno encuentra previamente en el periodo de Sengoku, en los periodos de grandes guerras, tienen más que ver con una cuestión puramente militar, no tiene esta cuestión de reflexión y de su teología, ¿me entiendes? Y esto esencialmente dura hasta el día de hoy, ¿no? Pero hoy, en el siglo XXI, la mayor parte de los budistas de Japón son laicos, pertenecen a una organización laica, y antes había miles de organizaciones en Japón de pequeños templos. Todos estos pequeños templos, entiendo, están desapareciendo año tras año, ¿no? Se muere la gente, templos pequeños de 1 o 2 habitaciones en montañas, se mueren, y ya muy poca gente quiere entrar al sacerdocio, por así decirlo, budista. Entonces, en los tipos de budismo que están creciendo en Japón son principalmente budismos laicos, como por ejemplo el Soka Gakkai, o budismos como la Yodoshin, que no requieren una participación formal de Modakata. Y con esto terminamos la parte de exilio. Pero les prometí una última cosa, es que ahí vamos a hablar de exilio y la vuelta. Y finalmente, a partir del siglo XX, vuelve a haber un budismo en India. Y es el retorno del exilio, que vamos a hablar bastante la vez que viene, del Navayana. Hoy solamente vamos a hacer una pequeña introducción. Tras las invasiones musulmanas, generalmente el budismo desaparece, casi todo el budismo, y quedan familias que practican budismo en India, pero no hay una presencia budista en India muy fuerte. Pero, ¿qué pasa? En el medio de la discusión por lo que iba a ser la independencia india, había un líder Dalit. Los Dalits son una casta intocable, que es la casta más baja de todas las castas. Se llamaba Ambedkar. Entonces, Ambedkar él tiene una discusión muy famosa con Gandhi sobre el lugar de las castas. Gandhi, nosotros lo tenemos, siempre está recordado como un gran pacifista, y es correcto, y es una persona que es súper interesante, pero él era también un hindú bastante estricto. Entonces el tema de las castas era un tema para él. Entonces, Ambedkar era un teórico marxista que estaba extremadamente en contra de lo que era la idea de casta, o la idea digamos, de pensar la vida digamos, pensar la identidad india como hinduismo. Entonces, él estudia, y se da cuenta que en realidad él ve en el budismo un movimiento que liberaba a la gente, y la forma de liberación, la primera liberación, él la entiende como la liberación social, ¿no? Es decir, para él, el budismo es esencialmente un movimiento social y político
Porque él dice, si el Buda lo que decía era, lo primero que tenemos que hacer era dejar la casta, para ser un budista, antes de poder liberarse, de llegar al nirvana de todo eso, lo primero que teníamos que hacer era entender esto de que todos somos iguales, todos podemos liberarnos, todos tenemos la misma capacidad de liberarnos, y si nosotros éramos budistas, dejamos nuestro lugar en la casta. Yo les conté cuando empezamos a hablar del budismo que la túnica de los primeros monjes que le hacían retrasando cosas era igual que el ceremento que se le pone a una persona cuando se muere. Esencialmente estamos muertos para la sociedad. Entonces, Ambedkar dice, el primer budismo lo que quiere buscar es una sociedad igualitaria para todos los seres, hombres, mujeres, lo que sea, sin castas, y de eso procede la liberación. Entonces, él lo que hace, él se convierte primero en 1935 y después de 2 décadas empieza a escribir textos sobre el budismo como entiende él, que lo va a llamar Navayana. Y va a ser esencialmente un budismo marxista, que va a ser el budismo que va a imperar muchísimo en esa época y que va a ser el mayor budismo en la India. Vamos a hablar bastante del Navayana la próxima vez cuando hablamos de los budismos modernos, pero es interesante saber que de todos los budistas de la India, que son 8 millones, que en la India es nada, el 87% son budistas navayanas en la India. Si bien hoy el movimiento no tiene la misma pujanza que tenía a finales del siglo pasado, por el hecho de que no ha habido nadie que escriba más del tema después de Ambedkar, y ahora por ahora se está manteniendo como una religión de legado, por así decirlo, ¿no? Tiene mucho, vamos a hablar la vez que viene, para mí es súper interesante, pero también es verdad que como lo formuló Ambedkar está muy enfocado, es una cuestión muy coyuntural en contra de las castas de la India, con lo cual es complejo a veces hablar de Navayana sin hablar de las castas hindúes y el tema ahí, pero es súper interesante, súper interesante. Entonces, finalmente con esto hemos cubierto la mayor parte de la expansión del budismo, y en cierta forma del retorno que ha tenido a la India. Así que, esperen que salga todo esto. Stop share. Así que, gente, dudas, consultas, preguntas, puteadas, un mute, todos. Ahí está. Se desmutearon todos. Se mutearon todos de vuelta. No, desmutense, gente. Ahí está. ¿Alguna duda o consulta? Hoy fue así medio como, ¿no? De vuelta. Pero ya con esto vimos sencillamente todos los países, y ahora lo que nos queda es, a ver, perdón, ¿un chat? Sí, mucha info. Sí, es verdad, mucha info. Sí. Bueno, con esto ya hemos hecho toda la expansión, por así decirlo, y la vuelta. Entonces lo que nos queda la vez que viene, si les parece, es hablar un poquito de ¿cómo se llama? De los estilos que quedan hoy, ¿no? Vamos a hablar un poquito esencialmente qué estilo de budismo matcha para cada uno, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las 3 grandes escuelas, las tradicionales que hagan escuelas, las que hay hoy modernas, más el budismo moderno, más el Navayana. Y con eso ya directamente terminamos. Sí, es raro, a mí me encanta el budismo marxista. Uno podría pensar, ¿por qué no estoy yo aprendiendo Navayana, ¿no? O sea, yo leí todos los libros de Ambedkar cuando fui a la sociedad ambedkariana. Es súper interesante. Lo que pasa, y esto lo adelanto por ahí lo que vamos a hablar la vez que viene, es que el budismo marxista, como lo formula Ambedkar, para mí la idea es perfecta. Está muy bien. El problema es que como lo formula Ambedkar, él lo formula esencialmente como una negación recordemos, es un dialéctico, por supuesto, ¿no? Lo formula como una negación de la casta india. Entonces, por ejemplo, en el refugio, uno dice, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en el Buda, en el Dharma, en la Yanga, y no voy a tomar refugio en las enseñanzas por ejemplo, Vastayasta, no voy a tomar refugio en las castas escritas en el Mahabharata. Entonces, es como muy local, ¿no? Tiene mucha fuerza, y es en muchos casos como el equivalente de uno ir a una iglesia y decir el Padre Nuestro al revés,
porque estás diciendo, niego esto, niego esto, niego esto, pero la verdad es que no tiene tanta fuerza para occidentales, ¿no? Nosotros tenemos un esquema también de clases, tenemos una cuestión de por ahí, pero no tenemos esta cuestión tan taxativa de la casta, que donde naciste te morís, y el color de tu piel, tienes 18.000 grados de, digamos, digamos, de degradé para saber dónde estás. Entonces se complica. El movimiento marxista es súper interesante. Yo creo que el trabajo que él empezó a hacer está fantástico, pero sufre un poco el hecho de que una vez que se murió Ambedkar, no hubo nadie que continuó eso y siguió desarrollándolo, ¿no? Como que quedó ahí. Y en realidad, el gran problema que pasa es que Ambedkar, los últimos dos, es de quien escribió la Constitución de la India, por ejemplo, ¿no? Sus 3 textos sobre el budismo y un montón de charlas, yo tengo los escritos de él, ¿no? Es muy interesante. Los hace en sus últimos 2 años de vida. En 2 años produce eso, genera el movimiento, queda muy en claro que está yendo para un lado, pero después quedó ahí. Con lo cual, si a alguien le gusta, está más que abierto a ser, como se llama, ser continuado, digamos. Hay que adaptarlo muchísimo, pero es súper interesante, porque a mí me parece que es como, en cierta forma, es como el budismo. ¿Vieron que hay una cuestión que se llama ahora budismo socialmente comprometido? O budismo engajado. Yo creo que es la forma más honesta de eso, ¿no? No es que el otro no sea honesto, pero en muchos casos lo que me pasa a mí es que yo escucho el budismo engajado, o el budismo socialmente comprometido, y me parece una cuestión más de deseo, ¿no? Que todos los seres estén bien, que todos los seres se sientan mejor. Y está fantástico eso, y vamos a comprometernos en las causas, pero Anbecker es un tipo que dijo, no, ¿cómo? No voy a desear eso, voy literalmente a pelear para que la Constitución no tenga castas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a literalmente hacer eso, y ese tipo de, digamos, cuestión me parece como más, más interesante. Pero es muy india, es muy india. Así que, gente, si les parece, nos vemos estos días, pero Sí, ya en este contexto nos vemos una vez más y terminamos. ¿Les parece? sí, Sí, sí. perfecto, Fede. Buen fin de. Bueno. Chao, chao.